Bienvenidos a nuestro tutorial, segunda parte de productorias y sumatorias. Si usted no ha visto la primera parte, pues se la recomiendo para poder comprender mejor o tener mayor fundamentación sobre productorias y sumatorias a la hora de hacer un algoritmo. Hemos escogido este ejemplo para realizar nuestro primer algoritmo de sumatorias y productorias, el que ven en pantalla, donde vamos aquí a achicar un poquito para agrandar más esta parte. Bien, si miran, tenemos que hallar el valor de x, hacer un algoritmo que encuentre el valor de x para una sumatoria como la que viene en pantalla. Entonces, si analizamos, tenemos una primera sumatoria que va desde 0 hasta n, otra sumatoria que va desde i hasta 0, o sea, en forma inversa. Esto ya lo realizamos en el video anterior, más 3 por factorial, por j factorial. Entonces aquí un punto importante es que cuando ustedes vean un factorial en cualquier problema de este tipo, eso implicaría una productoria, porque un factorial es una productoria, y la vemos aquí en pantalla. J factorial es equivalente a una productoria de 1 hasta j de k. Esto es equivalente a esto. O sea, es como si aquí yo tuviera una productoria. Entonces, convirtiendo eso, vamos a hacer aquí el reemplazo. Así. Esto de arriba equivalería a esto. Entonces fíjense que tenemos una sumatoria, dos sumatorias, una sumatoria anidada, y dentro de esta sumatoria hay una productoria. Cada sumatoria desde el punto de vista algorítmico es un ciclo, o sea que tenemos un ciclo, dos ciclos y tres ciclos, uno dentro de otro. Un ciclo más externo, un ciclo más interno y otro todavía más interno, que sería el del factorial. Teniendo esto en cuenta, entonces vamos a iniciar nuestro proceso con nuestro programa PCInt, que va a servirnos para hacer este tipo de problemas. Cuando uno va a hacer series como esta, o va a utilizar hacer algoritmos de este tipo, pues ¿qué ciclos hay? Como tenemos tres tipos de ciclos, que son mientras que, hasta que y ciclo para, normalmente se adapta muy bien para este tipo de problemas los ciclos para, porque tienen menos número de instrucciones, y por ese motivo es la elección correcta, usar ciclos para normalmente para realizar este tipo de problemas. Acá lo voy a mostrar entonces en PCInt. Vamos a utilizar nuestro PCInt y aquí vamos a iniciar nuestro algoritmo, un ejemplo 01 de sumatorias y productorias, ¿cierto? Productorias. Sabemos que es buena idea usar ciclos para. Entonces tenemos un ciclo para, dos ciclos para y tres ciclos paras. Entonces, anidados. Entonces, vamos a hacerlo. Escojo aquí un ciclo para. Sabemos que dentro hay otro ciclo para.
que dentro hay otro ciclo para. Tenemos tres. Uno, aquí me equivoqué. Primer ciclo para. Parece que escogí el que no era. Segundo ciclo para. Y tercer ciclo. Tenemos tres ciclos anidados, como lo pueden ver en pantalla. Vamos a ponerle aquí unos espacios para que se vea mejor. Ok. Cada uno de estos ciclos equivale a uno de estos. Entonces fíjense que el más externo de izquierda a derecha equivale el más externo, igual acá también es el primero, o sea, este de aquí. Luego viene el siguiente y por último el más interno, que es el que viene acá. Bien, este va de 0 a n variando i. Entonces la variable de la primera, el más externo, es i, que comienza en un valor 0 y va hasta un valor n con paso de 1. Esto en PCI pues es un ciclo para tradicional con un incremento de 1. Automáticamente, al ver que tenemos una variable n que no se conoce y no está establecida, tenemos que es una variable que no se conoce, entonces podemos leer n y automáticamente queda definido. Bien, entonces ya tenemos este ciclo. Viene otro ciclo que va desde i hasta 0, un incremento de menos 1. Entonces el segundo va, la variable es j, aquí se ve j. Entonces nuestro segundo es j, la variable que comienza en i hasta el valor final 0 con incremento de menos 1, porque va de i hasta 0 con incremento de menos 1. Bien, entonces ya tenemos esta parte. Luego este ciclo, que es el calcula el k factorial, tenemos la variable k que va desde 1 hasta j. Entonces que va desde k va desde 1 hasta j con incremento de 1, y aquí viene entonces el cálculo del factorial, que es como es una productoria, es un acumulador multiplicativo. Entonces, acumuladores multiplicativos, automáticamente sabemos pues que vamos a llamarlo, digamos, un acumulador multiplicativo llamado P, y sabemos que los acumuladores multiplicativos inician en 1, ya que no pueden iniciar en 0 porque todo se iría a 0. Entonces tenemos que P le asignamos P por K, que es la que está variando. Aquí estamos haciendo un factorial. A la salida de este ciclo, en la variable P tenemos un factorial, que sería el que se ve aquí. Si uno quisiera que fuera más legible el sistema, pues podríamos, en vez de llamarle P, ponerle fac, por decir que es factorial. Entonces aquí decimos fac
para que nos dé una idea de qué se trata. Entonces aquí tenemos fac multiplicado por, asignamos a fac por k, como lo pueden ver aquí. Entonces sabemos que al finalizar este ciclo, cuando salga de aquí, vamos a tener el factorial de j, o sea, j factorial, que vendría siendo esto que se quiere aquí, que lo traduje a una productorial para simplemente ser más explícito que esto es un ciclo, cuando lo vean en cualquier algoritmo de este tipo. Bien, al salir de esto tenemos el factorial, es decir, tenemos apenas esta parte. Tenemos que multiplicarla por 3 y sumarle i 2 por i más 3 por fac, que es lo que acabamos de calcular. Es decir, toda esta expresión equivale a fac. O sea que esto es una fórmula que podemos simplemente colocarla muy similar en términos algorítmicos. Entonces quiere decir que aquí a la salida yo voy a tener esto en una variable. Fíjense que al tener un sumador, al yo estar sumando aquí, es un acumulador sumativo que le podemos llamar, en este caso, suma 1 o S1, podría ser una variable. Entonces yo voy a colocar aquí S1 como el primer acumulador sumativo, igual a S1 más 2 por i más 3 por fac, que sería lo que acabamos de calcular aquí, la salida de este ciclo. Ok, 2 por i más 3 por fac, entonces quedaría de la siguiente manera: 2 por i, sabemos que i está variando acá, más 3 por fac. Automáticamente, al ver que esto es un acumulador sumativo, tenemos que inicializarlo. Entonces, ¿dónde lo inicializamos? Es la pregunta. Entonces, o lo hacemos fuera del ciclo o lo hacemos fuera del primer para. O sea, tenemos que hacerlo, o lo hacemos aquí o lo hacemos aquí. Hay que decidir dónde. En este caso, donde debería asignarse es en este punto. ¿Por qué? Sería la pregunta. Aquí asignamos S1 igual a 0. Porque esta es una sumatoria de sumas. O sea, que aquí hay una suma que tiene que ser un ente individual. Por lo tanto, cada suma no puede acumularse, sino cada término de esto tiene su propio valor de suma. Entonces, por esa razón es que debe estar aquí en este punto. Es decir, como si yo aquí, esta suma es, digamos, tiene un valor cada vez y no se acumulan las sumas. Entonces iría acá. Uno no debe preocuparse tanto por esto, en el sentido de que cuando hagamos la prueba de escritorio es donde uno determina dónde van estos. Si usted no hace una prueba de escritorio, pues sí va a tener problemas porque no va a estar seguro. Yo aquí sospecho que es aquí, pero a veces ocurre que uno puede equivocarse en su primera impresión. Entonces, pero vamos a dejarlo aquí y cuando hagamos la prueba miramos. Entonces ya tenemos nuestro primer, ya tenemos toda esta parte realizada y aquí está nuestra últimos de 0 a n, que es otra sumatoria. En este caso, aquí fuera del ciclo para dj, que vendría siendo esta parte, hay otra sumatoria, por lo tanto hay otro acumulador que
que ya vamos a llamar S2. S2 más el resultado de lo que salga de esta sumatoria, o sea, más cuando termina esto, aquí hay un valor de S1 y aquí estamos haciendo la sumatoria correspondiente a esta y esto va a dar X. Esta sumatoria 2, si puede decir esta es X, entonces uno dice, bueno, ¿para qué llamo yo a esto para después asignárselo a X? Entonces yo podría perfectamente colocar X aquí y X aquí y ya me ahorro esa asignación y aquí ya tendríamos el valor. Al finalizar este ciclo más externo de I, ya tendríamos el valor de la sumatoria de X, entonces podríamos decir escribir valor X es igual a X, esto le vamos a llamar ejemplo 01 de sumatoria, aquí al usar una variable X tenemos que inicializarla. Entonces en este caso, si ustedes observan, debe estar fuera de este ciclo. Inicializamos la variable por aquí, X, le asignamos 0, que es nuestro sumador más externo. Guardamos el archivito, que ya le puse un nombre, ejemplo 01, y ya podríamos probar este algoritmo. Bien, antes de probar, analicemos algunas cosas para pulir el algoritmo antes de correrlo. Aquí, por ejemplo, podemos poner un escribir entre n, ¿no? Simplemente para igual, okay. Y luego leemos n para que quede al momento de correr el programa en PCInt, pues quede mejor. Leemos n, que vendría siendo en nuestro ejemplo sería este valor, vamos a crecer un poquito para ver mejor. Tenemos, leemos n, comenzamos a hacer los ciclos para i igual a 0 hasta n con paso de 1, que es la primera sumatoria más externa. Luego la segunda sumatoria, j comienza en i, tal cual como lo indica, j comienza en i hasta 0 con decrementos, con paso de menos 1, y el factorial más interno que está por aquí. Bien, aquí estamos haciendo la sumatoria más interna, que vendría siendo esta parte de acá, y luego viene la suma final, porque es una suma de sumas. Entonces aquí hay una suma que se queda en este ciclo, y luego en este ciclo de la i también se queda en una suma, que son las dos sumatorias que ven más la productoria que se ve aquí. Es bueno que miren cómo es el patrón de productorias de un factorial, que eso ayuda a uno en otros problemas a ver el patrón y a usarlo bien. Vamos a correr este programa a ver si funciona. Si nosotros recordamos, este algoritmo lo probamos con n igual 3 y nos dio 91, viendo el video anterior, que nos da 3 más 10 más 24 más 54 cuando n vale 3. Entonces veamos si este algoritmo, haciéndole una prueba aquí de caja negra, funciona. Aquí corro el programa, me pregunta entre n, que es este escribir que ven aquí. Entonces vamos a entrar en igual 3
enter, y me dice que x igual a 91, tal cual como esperábamos. Recuerda que esto lo hicimos en detalle, hicimos la expresión en extensión y nos dio 91. Entonces este algoritmo aparentemente está bien. Siempre es conveniente hacerle una prueba de escritorio detallada, lo que llaman prueba de caja blanca, es decir, que es como si yo entrara a mirar cada instrucción. La prueba de caja negra es que yo le doy un valor a n y si yo he hecho pruebas anteriores a lápiz y papel, como prácticamente como la que hicimos aquí, que nos dio 91, pues yo puedo contrastar y decir, bueno, en este caso nos dio igual, pero siempre hay que tener certeza y hacer una prueba más exhaustiva, que no lo vamos a hacer acá, pero siempre es bueno que el estudiante, cuando esté estudiando, haga una prueba de escritorio detallada para ver la lógica del algoritmo en detalle. Bien, entonces, ¿cuál es las conclusiones o qué podemos aprender de este algoritmo, de qué, como tratando de sacar patrones? Cada sumatoria de izquierda a derecha se convierte en un ciclo anidado y luego a la salida del factorial es que podemos procesar esta operación. Bien, este sería el primer ejemplo nuestro de productoria. Esté pendiente del siguiente video para mirar otro ejemplo de productoria o sumatoria o ambas. Bien, nos vemos entonces en una próxima oportunidad.